Hay derrotas que ocurren porque el enemigo es más fuerte, y hay derrotas que ocurren simplemente porque el general al mando es un estúpido. Lo que pasó en el año 105 a.C. no fue una batalla común. Fue un crimen provocado por la arrogancia de un solo hombre. Roma se enfrentaba a una amenaza terrorífica. Una marea de bárbaros gigantes del norte, conocidos como cimbros y teutones, que ya habían aniquilado otras legiones. Para detenerlos de una vez por todas, la República envió el ejército más grande jamás reunido hasta esa fecha. 80.000 soldados de élite y 40.000 auxiliares. Pero Roma cometió un error fatal. Puso al mando a dos hombres que se odiaban a muerte por una estúpida cuestión de clase social. Parte 1. El ego del noble. Para entender por qué murieron tantos hombres, primero hay que entender quién era Quinto Servilio Cepión, un noble de la más pura sangre azul. Cepión representaba a la vieja aristocracia romana, esos hombres que creían que el mando militar era un derecho divino reservado solo para las familias fundadoras, pero Roma había enviado también a Gnio Manlio Máximo, un hombre nuevo, un plebeyo que había llegado al cargo de cónsul por mérito propio y no por apellido. Por la ley militar romana, Manlio, al ser cónsul, tenía el rango superior y debía comandar a todo el ejército unificado contra la amenaza bárbara. Esto era inaceptable para Cepión, quien consideraba una humillación personal tener que obedecer las órdenes de alguien que no tenía antepasados ilustres en su casa. Cuando los ejércitos se encontraron cerca del río Ródano, la tensión entre los dos generales era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Cepión declaró públicamente que prefería morir antes que subordinarse a un plebeyo, y decidió acampar su ejército separado. Lejos del Demalio en el río Ródano separaba a los romanos de los bárbaros, pero un río de odio mucho más peligroso separaba a los romanos entre sí. Mientras los cimbros afilaban sus hachas y preparaban sus escudos al otro lado del agua, los generales romanos gastaban su energía peleando por quién se llevaría la gloria. Los soldados rasos miraban confundidos, sabiendo que la división en el mando es la antesala de la muerte, pero no podían hacer nada para evitarlo. Los centuriones intentaron mediar, rogándole a Cepión que uniera fuerzas por el bien de la República, pero el noble estaba cegado por su ego. Fue el acto de indisciplina más costoso de la historia antigua, y el precio lo pagarían 120.000 almas romanas en cuestión de horas. La tragedia estaba servida, y el enemigo, que observaba desde la otra orilla, no podía creer su buena suerte. Parte 2. La negociación fallida. Los bárbaros, aunque eran feroces, no eran estúpidos. Al ver tal cantidad de soldados romanos, dudaron de atacar. El rey Boiorex de los cimbros sabía que una batalla contra dos ejércitos consulares unidos podría ser el fin de su pueblo. Así que intentó la diplomacia. Enviaron embajadores al campamento de Manlio, el cónsul legítimo, para pedir tierras donde asentarse pacíficamente a cambio de no luchar contra Roma a Manlio, sabiendo la responsabilidad que tenía sobre sus hombros. Recibió a los embajadores y comenzó a escuchar sus propuestas para evitar la sangre. Pero cuando Cepión se enteró de que los bárbaros estaban negociando con Manlio y no con él, entró en un ataque de celos incontrolable. Su mente retorcida pensó que si Manlio lograba un tratado de paz, se llevaría todo el crédito político en Roma y sería aclamado como el Salvador. Así que Cepión, rompiendo cualquier protocolo, movió sus legiones y las colocó justo enfrente de las de Manlio, bloqueándole el paso hacia el enemigo. No lo hizo para proteger a Roma ni para mejorar la posición táctica. Lo hizo puramente para sabotear a su colega y asegurarse el protagonismo. Insultó a los embajadores bárbaros, los trató como animales y los expulsó del campamento, amenazándolos con aniquilarlos si no se iban. Los cimbros, que venían buscando paz, se sintieron profundamente ofendidos y entendieron que los romanos no querían tregua, querían guerra. La furia se apoderó del campamento
bárbaro. Boirex reunió a sus jefes y decidió que si los romanos querían muerte, eso era exactamente lo que tendrían. Al otro lado del río, el caos en el mando romano era total, las órdenes se contradecían y las legiones no sabían si prepararse para marchar o para defender. Cepión se sentía victorioso. Creía que había forzado la mano del destino para ser él quien aplastara a los salvajes y ganara el triunfo, pero subestimaba terriblemente a su enemigo, imaginando que eran simples tribus desorganizadas y no guerreros que llevaban años derrotando ejércitos. La estupidez de un solo hombre acababa de firmar la sentencia de muerte de 2 ejércitos completos, y el sol estaba a punto de salir. Parte 3. La carga suicida. La mañana del 6 de octubre, sin consultar a nadie y sin esperar refuerzos, Cepión decidió lanzar su ataque. Ordenó a sus 40.000 hombres cruzar la línea y cargar frontalmente contra las posiciones fortificadas de los cimbros y Tútonis. Pensaba que el ímpetu de su sangre noble y el valor de sus legionarios de élite serían suficientes para romper la línea bárbara. En minutos, pero los cimbros los estaban esperando, formados en una masa compacta de escudos y lanzas, listos para recibir el impacto. La línea romana chocó contra el muro bárbaro, con un estruendo metálico, pero para horror de Cepión, el muro no cedió ni un centímetro. Los guerreros del norte, gigantes físicos comparados con los italianos, aguantaron la embestida y comenzaron a empujar hacia adelante con una fuerza brutal. Los romanos, atrapados en un combate cuerpo a cuerpo contra enemigos que los superaban en alcance y fuerza, empezaron a caer por cientos. La formación de Cepión se desintegró rápidamente. Lo que debía ser una victoria gloriosa se convirtió en una carnicería desordenada y sucia. Los Tútonis flanquearon a las legiones expuestas y las empujaron hacia el río, cortándoles cualquier posibilidad de retirada ordenada. En cuestión de un par de horas, el ejército del noble arrogante fue prácticamente aniquilado. Los estandartes cayeron y el suelo se cubrió de cadáveres. Los que no murieron atravesados por las espadas largas de los bárbaros se lanzaron al río Ródano en un intento desesperado por nadar, pero se ahogaron por el peso de sus armaduras. Cepión, el hombre que provocó todo este desastre, con su boca grande, fue de los primeros en huir cobardemente cuando vio que la batalla estaba perdida. Escapó en un bote, salvando su miserable vida mientras dejaba atrás a 40.000 de sus hombres, siendo masacrados sin piedad. Pero la pesadilla apenas comenzaba, porque la destrucción del primer ejército dejó el camino completamente libre hacia el segundo. Parte 4. La ratonera. Los soldados del cónsul Malio vieron desde su campamento cómo el río se teñía de rojo con la sangre de sus compatriotas. El terror psicológico fue absoluto. Vieron a la horda bárbara, eufórica y cubierta de sangre, girar su atención hacia ellos como una ola de muerte. La posición de Malio era pésima. Cepión, en su afán de bloquearlo, había dejado al segundo ejército atrapado contra la orilla del río sin espacio para maniobrar. Los bárbaros cargaron con un rugido que heló la sangre de los romanos, golpeando el campamento con la fuerza de un martillo contra un yunque. Fue una matanza industrial. Los romanos estaban tan apretados unos contra otros que muchos ni siquiera podían desenvainar sus espadas para defenderse. La disciplina romana se rompió ante el pánico. Los hombres intentaban huir hacia atrás, pero solo encontraban las aguas profundas y rápidas del Ródano. No había salida. Era una ratonera mortal, donde 80.000 legionarios y 40.000 auxiliares y esclavos fueron sistemáticamente exterminados. Los cimbros no mostraron piedad. Según los historiadores, sacrificaron a los prisioneros a sus dioses, colgándolos de los árboles y arrojando el botín al río. Dicen que murieron 120.000 personas ese día, una cifra tan absurda que costaba creerla en la antigüedad. Para ponerlo en perspectiva,
Roma perdió más hombres en Araucio en un solo día que los Estados Unidos en toda la guerra de Vietnam. La tierra de ese valle quedó tan saturada de sangre y cuerpos en descomposición que las cosechas de los años siguientes fueron monstruosamente abundantes. Fue la peor derrota en la historia de la República. Una herida autoinfligida que superó la pesadilla de Canas y dejó a Roma de rodillas. Solo un puñado de hombres, quizás menos de 10, logró escapar de esa trampa mortal para llevar la noticia a Italia. Cuando llegaron a las puertas de Roma, cubiertos de barro y sangre, sus rostros contaban una historia que la ciudad no estaba lista para escuchar. Parte 5. El fin de una era. La noticia de Erosio causó un pánico en Roma que no se había sentido en más de 100 años. Desde los tiempos de Aníbal, los templos se llenaron de gente llorando. El Senado declaró el estado de emergencia y se prohibió a los ciudadanos abandonar la ciudad para evitar la despoblación. La gente creía realmente que el fin del mundo había llegado y que los bárbaros estarían saqueando el foro romano en cuestión de días. El odio contra Cepión fue tan intenso que, cuando regresó, el pueblo quería lincharlo en las calles por su traición y cobardía. Fue despojado de su ciudadanía. Sus bienes fueron confiscados y fue enviado al exilio para siempre. Un castigo que muchos consideraron demasiado leve. Pero de las cenizas de Erosio y del terror absoluto, nació algo nuevo que cambiaría la historia militar para siempre. Roma, desesperada y sin soldados, llamó al único hombre capaz de salvarla, Ancayo Mario, el tío de Julio César. Mario, viendo que el viejo sistema de reclutamiento había fallado, abrió el ejército a los pobres, a los sin tierra, y profesionalizó las legiones. Estandarizó el equipo, introdujo el águila de plata como símbolo y creó la maquinaria de guerra perfecta que conquistaría el mundo conocido. Sin el desastre de Araucio y la necesidad urgente de sobrevivir, no habrían existido las legiones imperiales ni el imperio romano tal como lo conocemos. A veces, la historia necesita una tragedia inmensa, un sacrificio de sangre de 120.000 hombres para forzar un cambio necesario. Los huesos de los caídos en Araucio sirvieron como los cimientos sobre los que se construyó el futuro poder de los Césares. Gracias por acompañarme al año 105 a.C. a revivir el desastre de Erosio. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y darle like. Nos ayuda muchísimo a seguir trayendo las mejores historias de Roma cada día para ustedes. Además, quiero leerte en los comentarios. ¿Crees que el castigo de Cepión fue justo o merecía la pena de muerte por su arrogancia? Los leo abajo. Esto fue Batallas Romanas. Y ahora sí, me despido. Hasta pronto, generales. Nos vemos en el próximo combate.